¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en Long Island estamos ya preparándonos para la gran fiesta de Thanksgiving, que aquí se celebra un montón, así que un poco más relajados. Ahí se celebra por todo lo alto esa fiesta, ¿no? Sí, es como la celebración previa a la Navidad y casi hay muchas familias que se reúnen más que en Navidad. El Thanksgiving es como la fiesta sagrada. Qué bueno. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos? Pues mira, este año hago ya mi año número 20 años Madre mía, 20 añitos. Bueno. que llegué. Oye, pues bueno, Sí. lo primero, bienvenida a este podcast. Bienvenida al podcast de Asturias Power, que ya llevábamos mucho tiempo hablando para grabar, pero bueno, por distintos motivos, lógicamente, agendas y demás, no lo habíamos conseguido. Así que muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Y ahora, desde hace unos programas, voy haciendo unas preguntas así rápidas a los invitados e invitadas para que la gente, para ponerlos en situación, ¿no? Así rápida de dónde eres, Lucía. Bueno, gracias a ti por invitarme y un placer porque me encanta hacer cosas con Asturias y sobre todo contigo y poder promocionar y ser parte integrativa de este podcast, ¿no? Pues nada, muy fácil. Yo soy Lucía Regales, nací en Gijón, me crié en Somio y tuve una infancia muy buena, vivimos en aquellos años. Gijón yo la veía como una ciudad muy emergente. Yo soy una de 5 hermanas, de una familia muy grande. Además, también nos criamos en mucho tiempo con mis 4 primos, porque mi padre era su tutor. Y eso, familia muy grande, bastante unida. De hecho, por eso ahora sigo yendo tanto a Asturias. En una Asturias bastante emergente. Mi padre era ingeniero, tenía un montón de amigos como él. También todos tenían 1000 hijos, se reunían. Mi padre era muy pescador. Y de aquella Gijón, pues había encima mucho acceso a la cultura. Entonces yo creo que eso también formó parte de mi vida y de mi personalidad posterior, ¿no? Y acceso también a la naturaleza. Pero por eso una infancia y una juventud muy buena, porque teníamos de todo. O sea, salías y había acceso a la cultura, conciertos. O sea, yo he ido allí cuando les digo aquí a mis amigos americanos que fui a ver a Bruce Springsteen, a los Rolling, a U2, todas esas bandas desde Gijón. No iba a Madrid y a Barcelona, no era una groupie, no, los iba a ver allí. De hecho, mi primer concierto fue Sting en primero de BUP, me acuerdo perfectamente. Qué bueno, oye, qué época más chula esa en Gijón, ¿no? De Sí, conciertos, que lógicamente es complicado volver a esos momentos. Pero bueno, para los que los que nos estáis escuchando, como veis, Lucía em, se presta a hablar, ¿no? Le he hecho una pregunta y ya veis la cantidad de cosas que que nos ha, que nos ha contado. Se ha adelantado a preguntas que van después, pero bueno, eso no pasa. perdón. No pasa nada, Lucía. Eso está dentro del guión, con lo cual, perfecto. Oye, segunda pregunta, ¿eh? No hace falta que contestes a 24 seguidas ahora, solamente a la pregunta que te contesto. Oye, además de estar, lógicamente, en Estados Unidos desde hace 20 años, ¿has vivido en algún otro país? Sí, de hecho, mis andanzas empezaron en Escocia. Yo estudié en Oviedo y esto también me gusta resaltarlo. Yo hice bioquímica en Oviedo. Pero luego me dieron una beca, no, de aquella no había Erasmus para bioquímica. Yo fui una de las primeras licenciaturas de bioquímica de la Universidad de Oviedo y entonces me cogí otro tipo de beca y que me ayudó mucho el Alia del Valle, que era profesora de aquella en bioquímica en el departamento, y fui a Escocia, que era una ciudad. Bueno, fui a Aberdeen, a unos laboratorios que de aquella casi nadie quería ir porque Escocia era como, bueno, hablaban inglés raro, hacía mucho frío y tal. Y de hecho yo quise ir allí porque me gustaba mucho, bueno, quería conocer
más sitios que Londres y la verdad que fue fantástico ese primer año allí, esos primeros meses. Frío, la comida regular, pero aprendí muchísimo y tenían ya centros de investigación que fue lo que siempre yo quise hacer, la verdad. Y aparte de Escocia, ¿algún país más? Eh, bueno, luego estuve en Londres acabando mi tesis doctoral. Uh-huh. Pero no, sí, luego España, Madrid, la tesis la hice en Madrid, pero no, ningún país más. Vale. Así trabajando, no. ¿Sitio preferido de Asturias? Pues me encanta Gijón y luego algunas playas, la playa de San Antonio. Pero sí, a mí me gusta mucho Gijón y Somió. Somió, la verdad que me siento muy bien allí. Qué bueno. Oye, ¿comida favorita? Pues, a ver, dos cosas. Me encantan los huevos con patatas y jamón. Esa es muy buena, ese es un clásico. Yo era muy mala comedora de pequeña, ¿eh? Comía fatal. Pero los huevos con patatas me siguen gustando. Y es muy gracioso porque me casé con una persona que odia los huevos. Y de hecho me dice, cuando como huevos, me dice, quita que hueles a huevo. O sea, es, es increíble. Y mis hijos les doy muchísimos huevos. Y luego, una cosa que me sabe mal decirlo y tal, me encanta la comida japonesa, no el sushi, pero me encanta, la verdad que aquí me he hecho bastante adicta a la comida japonesa, pero priorizo la española. Huevos con patatas, una buena dorada a la plancha también. Soy muy básica, soy muy básica. Bueno, bueno, está bien, está bien. Oye, ¿qué te gustaría conocer que no conozcas? Pues me gustaría ir más a África, me gustaría tener más tiempo para ir más a África Uh-huh. y a Asia. Me gustaría pasarme como pues un año en Asia y un año en África. Me encanta conocer culturas, pero con profundidad. Uh-huh. Muy bien. Oye, ¿y qué te gustaría hacer que no hayas hecho? Pues quiero montarme un estudio de cerámica y también quiero montar una empresa asociada a Genómica que, bueno, algún día lo haré. Qué Pero guay. sí, el estudio de cerámica también quiero hacerlo. Quiero Pero, montar con mi propio horno, todo. ¿lo has practicado ya, entiendo? Sí, sí, Gusta. pero mal, mal. Tengo que hacerlo bien. Bueno, vale, pues venga, vamos ahora, esto es como si pulsáramos el botón de volver hacia atrás y vamos a ir hacia atrás, hacia esa primera pregunta que te hice, lo que contestaste, ¿no? Que has contestado, lógicamente, esa infancia de Gijón, esa infancia de Somió, esa infancia de la familia, del recuerdo de tu padre, ¿no? Y del entorno y de la cultura, ¿no? Del acceso a la cultura, que qué importante es tener esa sensación que tú tienes de haber podido vivir y disfrutar de esos momentos de entretenimiento barra descubrimiento cuando uno es joven y tiene la posibilidad de ver a esos grandes grupos, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu educación en el cole, en esos primeros momentos de colegio, cuando uno va, pues eso, aprendiendo cosas, compartiendo, haciendo las primeras amigas, los primeros amigos en su entorno? ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, pues muy bien, porque yo tengo las mismas amigas desde que tengo 3 años y de hecho este año celebramos los 50, un grupo que fuimos a Lisboa, nos llamaban las bicivoladoras y la verdad que nos lo pasábamos muy bien. Primero fui a un colegio de niñas, el Valmayor en la Providencia, también en Somió y luego fui a los jesuitas y fueron, ya te digo, unos años como muy emergentes. Salías y las calles estaban súper llenas, me acuerdo por Begoña, por el barrio de la Arena, el Jardín. Éramos muchísimos porque éramos todos familias grandes y bueno, mucho acceso, pues eso, a la cultura, a la música de los 80 y los 90, que a mí, por ejemplo, es una cosa que me sigue inspirando un montón. Sigo escuchando muchísima música de esa época e incluso se lo pongo a mis hijos. Y luego, pues también, por ejemplo, el Festival de Cine
de Gijón, que yo me acuerdo también lo disfrutaba un montón. Aquellos lunes que te costaba como 100 pesetas el cine. Entonces, había veces que íbamos como 2 veces a la semana al cine. También recuerdo el clima, que era fatal, y eso es algo que no echo de menos porque llovía sin parar. O sea, me acuerdo de estar siempre con catiuscas y me acuerdo de ir a la playa con catiuscas. Eso ha cambiado, ¿eh? Eso ha cambiado. Sí, eso también es verdad que ha cambiado, pero me acuerdo de mi padre llevarnos al colegio todos los días y todos los días eso, el sonido del parabrisas, porque yo oía siempre tener las botas y los chubasqueros preparados siempre. Estamos a 27 de noviembre y mira, ahora hace en Gijón, aquí son las 5:30 casi de la tarde, hace 16 grados. Y mañana y pasado dan 20 grados de máxima, con lo cual no está mal para empezar diciembre con sol. No, sí, el clima ahora está fenomenal en Asturias. Pero ya te digo, mi época era lluvia, 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 que, ojo, eso también es una cosa que puede marcar tu personalidad, ¿eh? Porque nosotros no nos dejábamos influir por el clima, salíamos igual, hacíamos planes igual, pero sí, una juventud con muchísimas cosas para hacer y también, por ejemplo, de la naturaleza, ir a la montaña. Mi padre nos llevaba al Sueve, o sea, muy, con muy buena calidad de vida. Uh-huh. Oye, y esa inquietud, digamos, académica, cuando uno ya está en bachiller, porque debemos ser más o menos de la misma generación. Yo soy del 74, no sé de qué generación eres tú. Sí, la misma, 74. O sea, pues cuando uno está en esa época ya de a ti te tocó lógicamente BUP y COU y estar en el bachiller y empezar pues a tomar decisiones que al final van a marcar tu trayectoria, ¿no? Porque cuando uno empieza a escoger, ¿no? Tienes que escoger ciencias o letras, lógicamente uno ya va marcando en esos momentos su territorio y su futuro. ¿Cómo se te daban esas asignaturas? ¿Ya tenías claro cuál iba a ser digamos, tu destino a nivel universitario? ¿Fuiste descubriendo un poco por el camino? ¿Te encontraste con ello? No, yo la verdad que vengo de una familia, bueno, mi padre era ingeniero, pero hay mucho legalista, mucho abogado y tal, y juez. Pero yo de mis hermanas siempre fui la que más de ciencias. Y mis hermanas, de hecho, hay dos que son fiscalistas, y otra abogada y otra en recursos humanos, y la de ciencias siempre era yo. Y tampoco teníamos antecedentes. Entonces, sí que desde pequeña mi hermana me decía, sí, es que tú solo comprabas libros de botánica y de flores y de plantas y yo de aquella no me daba cuenta. Sí que es verdad que siempre me gustaba más las ciencias. Me encanta humanidades, pero era de ciencias y ya desde BUP ya elegí ciencias y luego quería hacer veterinaria o biología o medicina. Mi padre totalmente opuesto decía que la veterinaria que ni de broma y acabé haciendo biología en Oviedo. Eh, que también me apunté así un poco con pocas ganas, pero luego la verdad que a mí siempre me encantó la genética. Y cuando descubrí la genética, ya dije que quería hacer eso. De hecho, empecé la segunda promoción de bioquímica porque quería hacer todo el tema de genética. Y tuve la suerte que, bueno, en el año 2000, ya, bueno, antes del año 2000, en Estados Unidos ya empezaron a secuenciar el genoma humano y para cuando ya había acabado y empecé la tesis, se empezaron a sacar las primeras versiones del genoma humano, ¿no? En el 2001, que luego ya se refinaron, empezó Venter. Y entonces, pues ahí ya empecé a ver, a pensar en todo el tema de la target therapy para cáncer. Yo vengo de una familia con muchos casos de cáncer y empecé a pensar bueno, en lo que es la enfermedad y todos estos nuevos fármacos Diana que estaban creciendo y diseñándose para el cáncer, que fue lo que me movió a venir a Estados Unidos, básicamente. Digamos, en ese descubrimiento que acabas de decir, vinculado con una enfermedad, que
lamentablemente pues está en la vida de todos, porque ninguno somos esquivos ante, o podemos ser esquivos ante ella, ¿no? Porque seguramente que tenemos muchas posibilidades de vivir algún tipo de tumor a lo largo de nuestra vida, lamentablemente, y muchos son las personas que, pues, que se han ido quedando en el camino en todas las familias por estos temas. ¿Cómo vives esa parte primero de investigar en la universidad, de formarte, de construirte, pues esa capacidad de conocimiento y el salto posterior al sector privado? ¿Cómo discurre dentro de tu vida? ¿Discurre de una manera, es algo, digamos, por decirlo de alguna manera, natural, que llega, ¿no? Uno está estudiando, se está formando, está investigando, mira su tesis, hay gente que sigue investigando en ámbitos clínicos o en ámbitos de equipos de investigación universitaria, y lógicamente pues después hay algunos que siguen ahí toda su vida o profundizando en esos campos, y otros lógicamente pues llegáis al ámbito privado, ¿no? de compañía. ¿Cómo viviste esa etapa de tu vida? Bueno, es una evolución, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? En España casi no existe, desgraciadamente, esa potencial evolución. Espero que en los próximos años sí cambien las cosas. Yo llegué a Nueva York como estudiante postdoctoral, es decir, yo había hecho mi tesis que la había acabado en Madrid, en el CNV, en la Autónoma. Y entonces, bueno, los primeros años me dieron esta posición en el Memorial Sloan Kettering, que es un hospital exclusivamente de cáncer. Y cuando pasas esos años, lo que haces es, bueno, empiezas una investigación, la que publicas y tal. Yo me había especializado en unos modelos animales para reproducir unos tumores de pulmón humanos asociados a unas mutaciones genéticas. Entonces, cuando ya llevas eso, 4 o 5 años, aquí la inversión privada es enorme y de hecho nosotros colaborábamos ya en el Memorial con varios, no con uno, con varias empresas farmacéuticas o biotechs que nos dejaban, por ejemplo, los fármacos, teníamos pequeños proyectos con ellos para ir probando sus fármacos en los modelos animales, porque todos esos datos preclínicos forman parte de generar la evidencia para luego seguir una inversión en ese programa o no. Entonces, bueno, cuando ya llevaba 6 años o 7, que la investigación de laboratorio es bastante dura, yo ya bueno, tuve mi segundo hijo, tuve colonias de ratones por un tubo, tenía que asesinar ratones que me seguía sin gustar, ¿no? Porque tenía que a los pobres los dormía a todos, pero un poco duro. Sábados, domingos en el laboratorio. Tenía muchos amigos que ya se habían pasado, mis amigos americanos, que son muy listos y muy prácticos, se habían pasado a la industria privada y les iba a todos fenomenal. Entonces una de mis amigas, Susana Parataz, me dijo que ya estaba muy contenta y tal, estábamos en el mismo campus y fue cuando me puse a enviar currículums, me contrató Eli Lilly. En aquel momento, bueno, buscaban gente que supiera de cáncer de pulmón, que tuviera una base científica y ese fue mi primer trabajo, ¿no? Un poco ayudarles con los ensayos clínicos y los contratos preclínicos del pipeline de Eli Lilly en fases tempranas. Claro, porque cuando uno se imagina a una profesional, a un científico investigando en un laboratorio, tenemos una imagen que no sé si es la real o no, ¿no? La que nos enseñan antiguamente las películas o alguna noticia, ¿no? Donde se ve la bata blanca con los aparatos, ¿no? Todos los aparatos, las probetas, todas las cosas. ¿Cómo es el día a día en esa época, no ahora, en esa época en la que hace pues 20 años, ¿no? 20, poco menos, un día de Lucía en el laboratorio? Porque lógicamente entiendo que primero en esa parte de investigación, cuando entras en la parte privada, seguramente igual hay más parte de, no sé, también de ámbito comercial o no sé cómo denominarlo, o administrativo, pero más vinculado a negocio, ¿no? Pero ¿cómo era un día de Lucía? Pues
Sí, un poco como explicas, ¿no? Pero también te voy a explicar ahora la parte de privada, porque no hago nada comercial, sigo haciendo research. Y esa es la diferencia que hay que hacer entender, sobre todo a las nuevas generaciones, que pueden seguir haciendo investigación en el ámbito privado. Pero sí, mi día del memorial. Pues vivía en el barrio, iba en el Upper East Side y iba caminando al hospital. Allí teníamos un laboratorio en la planta 6 y teníamos, sobre todo allí, analizábamos bueno, todas las muestras. A veces recogíamos muestras de pacientes también, porque también hicimos mucha secuenciación para ver nuevas mutaciones que pudieran afectar a los tumores y de resistencia a fármacos target Diana, a fármacos Diana. Y sí, mucho cultivo biológico, también hice trabajos con radiactividad, luego cruzaba de edificio por el medio de Manhattan para ir al animalario y todo esto con las batas, porque es verdad, en mi barrio, en el Upper East, hay un conglomerado de hospitales y están todos los médicos incluidos, no se quitan los trajes, va todo el mundo con las batas y va saludando a unos, a otros, luego el medio el paciente, o sea, a veces es un poco surrealista. Pero claro, con la suerte de tener acceso a toda esa información y a toda esa innovación, porque está Cornell, el Rockefeller Center y el Memorial Sloan Kettering en el mismo barrio y a 3 calles. O sea, puedes ir cruzando. A veces tenía que ir a discutir proyectos en el Rockefeller University y visitar a un investigador en Cornell y volvía al Memorial. Muy, muy fácil, ¿no? Para ¿Y seguir toda esa investigación. hay colaboración entre esos centros? ¿Hay Muchísima, sí. competencia, lógicamente, también? Porque al final también... No, no, se entiende la competencia de otra manera y eso es algo que sí que animaría a que en España se implementara de esa manera. Eh, por supuesto, hay competencia, pero cada uno es una competencia inteligente donde cada uno se busca su nicho y a veces colaboran juntos para conseguir más objetivos comunes. Es decir, si hemos trabajado con varios grupos de pulmón en Cornell y en Memorial, nos juntábamos con ellos para conseguir más muestras, para tener más información, para tener más dinero y luego publicábamos el paper juntos, ¿no? No, es una manera de entender la competencia de una forma muy diferente a como he visto yo en algunos sitios en España. Y en esta época del boom de la inteligencia artificial barra datos, ¿no? Analítica avanzada, y de esa posibilidad de compartir esos datos, lógicamente, pues anonimizados y que esa información tenga la posibilidad de fluir para que los investigadores e investigadoras los puedan utilizar. ¿Eso en Estados Unidos existe? Esas, digamos, por decirlo alguna, de esos bancos abiertos, esos bancos conjuntos de información a los que podáis acudir. Sí, hay muchas bases de datos, por ejemplo, de datos genómicos, hay ya a nivel nacional y a nivel internacional, hay muchas bases ya de datos genéticos, programa Atlas, hay mucho. Luego, por ejemplo, cada compañía también cierra sus datos normalmente. El Memorial, por ejemplo, tiene sus propias bases de datos. Lo que está pasando a veces también, que algunos fondos empiezan a comprar datos también. Y eso, claro, como ahora hay una desregulación brutal, ya ves, no sé si te has enterado lo que ha pasado un poco ay, ahora se me ha ido la empresa esta que es un poco Entertainment Genomics, genómica de entretenimiento. Sí, la que cogía los iris, ¿no? No, la que te hacía los genetic profiles familiares. La primera que hubo, que ha quebrado, que ha medio quebrado ahora, que el board dimitió. Bueno, básicamente lo que les pasó es que empezaron a generar datos, la FDA les puso
era todo datos, no muchos, más de, bueno, para saber de dónde vienes, de qué región vienes y tal, pero claro, esos datos al final eran datos de genómicos secuenciados y no se pusieron de acuerdo en qué hacer luego con los datos, cómo regularlo. Hubo varias posiciones diferentes en la empresa, en el board, en los inversores y al final el stock ha bajado un montón. Y creo que ahora ella va a coger las riendas otra vez, pero es bastante complicado porque yo creo que estamos en un momento que todavía hace falta, sobre todo con los temas genéticos y biológicos, más regulación de cómo eso va a afectar, por ejemplo, pues puede afectar a los seguros médicos, todo eso va a haber, vamos a necesitar más regulación. Y a la vez, bueno, hay ya compañías aquí que están haciendo trabajos muy interesantes, por ejemplo, de patología de la imagen, y eso va a cambiar muchas cosas. Y los biomarcadores también. Decías antes que te gustaría, digamos, trasladar cómo trabajáis en el sector privado, cómo se trabaja en el sector privado en Estados Unidos, en el que también, lógicamente, es fundamental esa investigación de manera continuada, ¿no? ¿Cómo es ese proceso también que querías resaltar? Pues sí, porque cuando a lo mejor en España hablas de que estás haciendo investigación en la industria privada, no creen que sea de laboratorio o de estados iniciales, ¿no? Yo ahora que estoy más en biotech, de hecho empezamos con modelos animales. Necesitamos generar esos datos para pasar a la fase 1 humana y hay millones no, pero hay biotech hubs especializados en el producto desde ese estadio, ¿no? Desde el preclínico al fase 1-2 y luego esa molécula o ese fármaco ya se vende a una gran farma o se acaba desarrollando en otras compañías. Pero hay hay un tejido muy grande de biotechs que se especializan en eso, que contratan técnicos de laboratorio y investigadores que se enfocan básicamente en desarrollar las moléculas que pueden ser luego fármacos que se puedan comercializar desde el preclínico al fase 1-2. Y ahí lo mismo, hacemos estudios genéticos, proteómica, hacemos análisis comparativo, pedimos muestras de pacientes, o sea, se hace exactamente lo mismo que yo hacía en el Memorial, pero a nivel privado. Con la ventaja que aquí la inversión privada es muy grande. Muchas de estas empresas están avaladas por fondos que invierten en biotech y eso hace que haya un enriquecimiento en este tipo de empresas que, por supuesto, no todas van a durar 100 años o 40, pero que todas tienen un papel en ese desarrollo de fármacos que, por ejemplo, por eso, similarmente, pues el tema de lo de las vacunas de RNA, ¿no? Fue así. Pequeños fondos o pequeñas inversiones en empresas pequeñas que luego pueden vender sus productos a Moderna o a Pfizer y ellos pueden hacer todo el tema de comercialización, que es lo más caro casi. Sí, que al final, lógicamente, sois una industria que además es muy intensiva en inversión, ¿no? Porque al final son procesos en el tiempo que no son cortos, que suelen ser largos a la hora de investigar, porque lógicamente además está muy regulado y hay una serie de fases por las que tienes que pasar, ¿no? Como tú decías antes, esa fase primero de investigación animal y después, cuando las cosas pueden ir bien, ya empezar a testar en humanos, ¿no? Con lo que eso supone y también con la legislación que hay en torno a ello, ¿no? Decías, Lucía, antes, dentro de tu evolución profesional, en lo que te has seguido especializando, porque a mí cuando me hablaste, la primera vez que te escuché hablar de eso de los marcadores o las dianas, ¿no? Para los que somos profanos en estas materias o que te vas acercando a ellas, pues lamentablemente cuando alguien de tu familia pues sufre un tumor,
Y bueno, también quiero darte las gracias porque en este caso, en su momento, cuando María José, la madre de mi mujer, estaba pachucha y hablamos y nos aconsejaste y nos dijiste, y es de agradecer que una persona que en la distancia y sin tener una relación, ¿no? Tenemos una relación, pues, como te diría yo, residual, ¿no? Aunque puede ser muy cercana porque no nos hemos visto muchas veces, pero cuando nos vemos es como que eres una persona muy afable, ¿no? Y muy que te muestras muy natural y que lógicamente cuando alguien te pregunta, pues contestas con esa naturalidad. Pues bueno, quería aprovechar porque se me había pasado y ya que estamos aquí grabando esto, pues quería agradecerte ese detalle de ser humana en los momentos que se necesita ser humano, ¿no? Que yo creo que eso es muy enriquecedor en todos los sentidos, así que gracias, que se me había olvidado. Bueno, nada, nada, ya ves tú. Un par de mensajes Bueno, pero y eso hay que agradecerlo, siempre es bueno agradecer las cosas, ¿no? no, hombre, pero es importante también, yo sé, como sé lo que implica esta enfermedad y lo compleja que puede llegar a ser, porque afecta, desgraciadamente, los tratamientos afectan a la vida de no solamente del paciente, sino de toda la familia. Creo que es lo mínimo y la verdad que lo sigo haciendo. Sé lo que implica a nivel emocional esta enfermedad. Entonces, creo que es lo mínimo es explicar y a veces educar un poco a la gente para darles un poco de tranquilidad. Yo lo único que puedo hacer es eso. A veces hemos llegado a... tengo un amigo bueno, que gracias a una nueva inmunoterapia, está viviendo una vida prácticamente normal después de ser desahuciado y gracias a un estudio nuevo en Madrid pudo entrar ahí y ahora está fenomenal, pero que lo mínimo por lo menos es poder educar para que la gente se quede tranquila de saber sus opciones. Claro, y lógicamente que no, gracias a toda esa investigación las cosas evolucionan, ¿no? Y lo que hoy puede ser no, mañana puede ser sí, ¿no? Sí. Hay que tener también esperanza. Yo soy o sea, creo que esa parte científica de investigación pues está ahí para eso, ¿no? Todos esos esfuerzos están para salvar vidas y para construir un mundo más longevo para todos, ¿no? Sí puede ser. Em, explica- Bueno, y eso es parte de los objetivos y que yo además, como digo, he tenido la suerte de poder verlo, porque desde que llegué al Memorial hasta ahora he visto la aprobación de un montón de fármacos, por ejemplo, las inmunoterapias en pulmón y en melanoma, que ya están cronificando enfermedad. O sea, ahora sí que veo, los primeros años era un poco reticente a decir vamos a curar el cáncer, pero ahora sí que veo un avance muy grande con la calidad de vida de los pacientes con estos nuevos fármacos, con inmunoterapias y con estas target therapies. Sí que ahora lo veo realmente. y te decía antes, explícanos en qué consiste ese trabajo como yo lo explicaría, como ir a la diana, ¿no? Es decir, tienes ahí la diana y vas con el fármaco, vas con el tratamiento justo donde quieres ser. Y fíjate que, mira, el otro día estaba con Susana, mi mujer es dentista, es profesional médica, y tiene una un nuevo aparato en la clínica que cuando te anestesian, antiguamente cuando a todos nos anestesiaban en el dentista, toda una zona te quedaba dormida durante mucho tiempo, ¿no? O sea, te cogían y te quedaba, pues yo qué sé, en la parte inferior de izquierda, 3 horas, 4 horas ahí dormida, que te mordías, que era incómodo, que te pavabas, que etcétera, etcétera. No podías comer. Y sin embargo, hace nada, un mes, ¿no? Fui a la clínica, que me tenían que hacer ahí un apaño y me dijeron, vas a probar este nuevo aparato, ¿vale? Te vamos a poner te van a anestesiar y a ver qué sensación tienes, ¿no? Entonces, la anestesia que me pusieron, que fue en la misma zona donde me la ponían habitualmente, sí tardaron un poquito más en poner esa anestesia, pero la sensación con la que tú sales posteriormente de esa anestesia es que no te han puesto anestesia. Es decir, la anestesia ha transcurrido en el periodo en el que has tenido la intervención, pero cuando tú sales de la clínica, una hora y media después, con el tratamiento realizado, no notas, solamente pues sí, tienes quizás una pequeña presión en un punto concreto, pero tu posterior vida, por decirlo de alguna manera, en el corto plazo, es igual a que que cuando entraste, ¿no? Pues me vino a la cabeza esa por esa punto concreto y me explicaban es que ahora ese tipo de anestesia lo que te hace es
llegar únicamente donde necesita llegar, por la presión, la capacidad, bueno, lo que se hace científico técnico, que yo no lo voy a explicar bien, pero que era como que te llegaba donde necesitaba llegar y ya. No había una irradiación de esa anestesia a través del nervio, que por eso antiguamente nos dormía toda la boca durante más tiempo, ¿no? Y hecho este símil, pues explica. Sí. No, muy buena similitud. Básicamente, o sea, lo que yo me enfoco, que es la medicina de precisión, es un enfoque de tratamiento y prevención basado en las características individuales de cada paciente, ¿no? De cada persona. En mi caso, como es para cáncer, pues analizamos una biopsia de tumor. Normalmente hacemos un estudio genético, también a veces se hace del tumor, de las proteínas, del tumor microenvironment o sí, de todo lo que es el ambiente del tumor, para, una vez que tenemos los resultados, podemos ver qué mutaciones están afectadas, y ahora, ya en los últimos años, se han aprobado varios fármacos dirigidos contra esas mutaciones. Normalmente esas mutaciones, cuando aplicamos el fármaco, suelen ser lo que se llama los drivers del tumor o conductores, que es decir, lo que está haciendo que ese tumor crezca. Con lo cual, si tú bloqueas esa mutación, puedes parar ese tumor. Y esto que yo empecé a hacer hace 20 años con las mutaciones del EGFR en pulmón, pues ahora ya hay un montón de mutaciones que se han detectado a raíz bueno, de todas las secuenciaciones del genoma, y hay muchos fármacos que se han aprobado. Hay ALK, hay también para cáncer de mama, para melanomas, y claro, esa digamos, medicina personalizada, pues puede ser mucho más eficaz que dar una quimio sistémica a todo el individuo, que puede tener unos efectos secundarios mucho más tóxicos. Y hay muchos pacientes que pueden llegar a hacer vida normal durante 5 o 10 años, por ejemplo. Qué bueno. Lógicamente, todo esto también en los últimos años, no sé si tiene que ver, pero en los últimos años, cuando la capacidad de computación aumenta, ¿esto os beneficia también tener acceso a toda esta capacidad de procesar todo esto de una manera más rápida de lo que se podía hacer antiguamente? Sí. ¿Sí? Sí, claro, porque pues antes tardabas en secuenciar un tumor un mes, ahora lo hacemos en una semana. Hay compañías, hay varias compañías, y bueno, y en Oviedo ya López Otín ya estaba secuenciando un montón de genomas en los últimos 15 años. Pero ahora sí, ahora una muestra de un paciente puede hacerse, normalmente lo mandan, hay paneles genéticos comercializados y tú recibes los datos. Incluso pues en las pequeñas biotechs tenemos acceso, trabajamos con otras pequeñas compañías que se dedican a hacer análisis de datos, y combinamos los datos clínicos con los genómicos o con los proteómicos para ir intentando crear esos patrones o esos algoritmos que nos puedan dar luz, a veces a tener señales, por ejemplo, de resistencia al fármaco, de una mayor eficacia, patrones de toxicidad. Lo que pasa que, bueno, estamos en un estado ahora muy temprano de poder dilucidar todas esas respuestas, pero claro que sí. De hecho, hay ya compañías que se están enfocando sobre todo en los datos. Hay mucho drug development ahora basado en AI. Yo creo que no va a ser completamente basado en datos, porque los ensayos clínicos tienen que ser en humanos, y esa fase no la vamos a poder pasar. Y toda la evidencia preclínica va a tener que estar en animales, y eso no lo podemos saltar, pero sí que puedes hacer un ensayo preliminar in silico con datos, por ejemplo, todo desarrollar las moléculas, que a veces tienes que cambiar un átomo para un lado y para otro para que encaje digamos, en el pocket del ATP que tú quieres
anular. Todo eso sí que lo puedes hacer in silico y con patrones. Ujú. Todavía vamos a tener que analizar mucho para poder crear el fármaco hasta la fase 3, pero son herramientas que nos están ayudando. Claro, lógicamente, hace años pues las cosas se operaban o se hacían de una determinada manera y con unos tiempos determinados, y ahora pues todas estas tecnologías, aunque no sean definitivas, ¿no? Lo que hacen es facilitarte ciertas cosas, ¿no? Ciertos procesos en los que si antes tardabas un tiempo, ahora puedes tardar un poco menos y eso te permite hacer más cosas, ¿no? Oye, Lucía, en todos estos años que llevas investigando en la parte, digamos, de los hospitales, ahora en la parte corporativa, en distintas compañías, ¿cómo ves el futuro próximo de todas estas investigaciones y hacia dónde crees que nos dirigimos como humanidad? Es una pregunta un poco filosófica. O sea, ¿cómo crees que todas estas eh, investigaciones nos pueden ayudar y dónde crees que estaremos en los próximos años? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a tener un papel clave también en el diagnóstico por la imagen. De hecho, ya se está viendo todo el tema de los escáneres, de los diagnósticos de patología por imagen. Todo eso va a cambiar radicalmente. Los datos igual. Y luego, claro, la humanidad ahora vamos hacia estadios más longevos, con lo cual la medicina va a tener que girar hacia esos aspectos, ¿no? También la Women's Healthcare me parece que es un área que estuvo como un poco parado muchos años y que ahora hay una inversión muy grande en todo el tema de la biología y la medicina de la mujer, pero no solamente a estadios tempranos, sino pues de qué pasa cuando la mujer ya entra en menopausia, todos los efectos de calidad de vida pues en su esqueleto, eh, no toda esa parte que no hubo mucha inversión. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues evidentemente vamos a tener que poner más esfuerzos y más inversión en todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Ya se está poniendo mucho énfasis en todo el tema y mucha inversión en el tema de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas. Pues sí, todo lo que sea que afecte a la calidad de vida del humano a partir de los 50 años. Yo creo que ahí va a haber que poner una inversión, y en Estados Unidos ya se está invirtiendo muchísimo en centros un poco integrativos, ¿no? Que no solamente sea la medicina tradicional, ¿no? De la calidad de vida del ser humano eh, en la tercera fase, como digo yo. Y luego, pues sí, las herramientas que vamos a tener, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, pero yo también soy cauta. Ahora aquí salen todos los días, recibes 3 o 4 emails de empresas que te quieren solucionar tu ensayo clínico con herramientas de inteligencia artificial, y tampoco es así. Este año tuvimos un proyecto bastante gordo y no acabábamos de ver la señal por ningún sitio porque necesitábamos más pacientes, no estábamos haciendo los patrones bien. La biología es más complicada que un algoritmo. O sea, son muchas variables que tienes que poner en conjunto, y por eso los equipos aquí necesitamos que sean multidisciplinares. Uh-huh. Y Lucía, en la parte personal, es decir, lógicamente cualquier científico, cualquier persona inquieta que tenga pues esas habilidades y que haya ido construyendo pues su carrera, ¿no? A base de estudiar, de investigar, de pasar muchas horas leyendo artículos, de haciendo pruebas, de fallando, de acertando. En tu mente como profesional, pero también como persona que quiere seguir creciendo, ¿tienes pensado
hacer algo en los próximos años para seguir creciendo en esa faceta? Algo que no hayas hecho y que te gustaría, como te preguntaba antes en esas primeras preguntas, algo que te gustaría hacer y que, bueno, dijiste antes también que te gustaría tener tu propia empresa en un futuro, pero a nivel de estudio, de formación, cosas que te gustaría poder atacar. Bueno, estoy ahora en ello. Bueno, ahora voy a hacer un curso. La verdad que, claro, cuando eres investigador no puedes parar de estudiar, porque como encima ahora todo avanza mucho más rápido con todo esto de la inteligencia artificial y toda esta acumulación de datos. Pero bueno, la parte que me faltaba un poquito, porque bueno, de biología molecular ya he hecho de todo, era la parte un poco financiera y de estructura de empresas. Y ahora voy a hacer un curso en diciembre en Harvard. Tengo en mente otros para apoyar la biotecnología desde el lado de Venture Capital. Pero otra cosa que te quería comentar, que de hecho estamos ya en ello y lo lanzaremos en marzo, es que hemos creado la primera asociación de mujeres españolas en Nueva York, que es una Spanish Women Society, que la registramos ahora. Se me había pasado contarte esto. Qué bueno, qué bueno. Eso Eh, me gusta. Seguro que hay alguna que conozco por ahí metida. Sí, 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 seguro. Y bueno, que esto empezó con un grupo de 15 mujeres en Manhattan yendo a comer y a cenar, porque todas nos encontrábamos con los mismos problemas, ¿no? de integración en la sociedad americana, colegios, médicos, culturas. Y al final ahora somos 300 mujeres. Ostras, 300, sois muchas. Sí, por eso nos hemos tenido que asociar y entonces, bueno, nuestra primera misión es la integración de todas estas mujeres que llegan, facilitarles la vida en Nueva York, pero por otro lado estamos haciendo una labor muy grande de difusión de nuestra cultura y de apoyo a todo el negocio español en Nueva York. Entonces ahí, bueno, pues hay de todo. Ahí sí que hay de todo tipo de negocio, todo tipo de perfiles. Había una necesidad porque todas las mujeres teníamos los mismos problemas, ¿no? Era, ahora, oye, que cambio de trabajo, ¿qué hago con el niño? Y entonces, bueno, pues ahí generamos un network de nannies, limpiadoras, amigas, primas, que viene un primo a hacer un curso de tal, y lo mismo, alojamiento. Lo mismo con las consultas médicas, pero luego además se hizo un apoyo muy grande, por ejemplo, a la Asociación de Científicos, que se llama ECUSA, que es una asociación de científicos ya a nivel nacional, pero que cubre a muchísimos científicos que llegan a Estados Unidos, a Nueva York. Hacemos difusión de sus trabajos, difusión de artistas que llegan y de nuestra cultura, ¿no? Yo trabajo también mucho, estoy de consultora científica con el Queen Sofía, que también lo que hace es un poco eh, promover los lazos entre Estados Unidos y España. Uh-huh. O sea que no te aburres. Bueno, aburrirse en Nueva York es bastante difícil. No me aburría en Gijón, imagínate, si Ya. encima te ponen en Nueva York, es que es imposible. Porque me decías antes que tenías, ¿cuántos hijos tienes? ¿Dos? Dos. Dos. ¿Y ya los tienes fuera o están, ya los tienes estudiando por ahí? No, 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 no. Rafa está ahora, empezó el high school Ajá. y Lucía tiene 11 todavía. No, no. Son jóvenes todavía. Sí, pero bueno, ellos están integrados también a ese movimiento Asturias-Nueva York, Nueva York-Asturias. No, te decía que seguramente que alguien había por ahí que conociera, seguramente, no sé si está Andrea Castelao. Andrea, Yo creo que Andrea, si no está, yo creo que en el foro estaba, pero ahora cuando hagamos el lanzamiento tendrá que venir. Y está María José Martí, que estuve con ella el sábado también. sí, que estuve con ella en Barcelona hace unas semanas, que lanzaron su empresa Zero Error, que es también Sí. basada en temas de inteligencia artificial. Empezaron con aspectos vinculados a logística y supply chain, pero bueno, están ahí, lógicamente, dándole forma y llegando a
a otros sectores. Brillante, además ella, es como una guindilla, es como... Sí, muy buena. Son de esa gente que yo la conocí ese día, pero son de esa gente que solamente con la mirada que tiene, ¿no? Esa chispa que tiene en los ojos, ¿no? Esta mujer, tela. Muy buena, muy buena. Y está Lucía López, que trabaja en banca, ¿no? Que es de Gijón. No me doy cuenta ahora de Lucía, igual la conozco, pero no, así ahora por nombre no caigo. Bueno, Lucía, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos esta historia, ¿no? A mí me gustan mucho estas conversaciones porque son o intentamos que sean naturales, ¿no? Y que la gente nos contéis pues vuestras andanzas, ¿no? Y vuestras experiencias, que yo creo que son súper enriquecedoras en todos los sentidos, y que a todos los que estamos detrás y tenemos la suerte de conoceros, pues también nos enriquecen, y el podcast lo que trata es de que llegue a más gente, ¿no? Y que esa profesionalidad, sencillez, humildad, trabajo, tesón, constancia, porque la gente piensa que esto llega caído como la manzana cuando madura y cae, ¿no? No, aquí hay mucho trabajo detrás para, lógicamente, conseguir unos objetivos profesionales, y lo que más me gusta de todo es que después del profesional está la persona, y la persona pues es o somos lo que somos, ¿no? Somos normales, ¿no? La normalidad yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pues Así sí, totalmente de acuerdo. Y además, siendo de Gijón, no se puede ser de otra manera, creo. bueno, yo siempre digo que hay de todo en todos los sitios. Eso tampoco lo podemos llevar al extremo. Ni todos los de Oviedo son malos, ni todos son buenos, ni todos los de Gijón son buenos. O sea, hay de todo, ¿no? Lógicamente, como en cualquier sitio. Cada uno lo lleva a su terreno, pero bueno, yo creo que en la normalidad, yo siempre digo que he vivido en muchos sitios en Asturias, y fíjate que viviendo en muchos sitios en Asturias hay mucha gente diferente, los caracteres son muy diferentes, no tiene nada que ver una persona de la cuenca de Sotrondio con una persona de Villaviciosa en el centro, con una persona de Navia en el occidente, o una persona de Ribadesella, ¿no? Es decir, o de Tielve en Cabrales. O sea, de todas esas personas, por su evolución, por su histórico, por su cultura, a pesar de estar en una misma región, hay muchas diferencias. Las hay. El que haya vivido en esos sitios lo sabe, ¿no? Pues imagínate en el resto del mundo, ¿no? Pero sin embargo todos venimos del mismo sitio. Nos guste o no, si empiezas a rascar en esos ADNs, ¿no? En esos genomas. Claro, y encima cuando, bueno, pues eso, ya el genoma del ratón y el del humano se parecen un montón, por eso, marcar diferencias, yo es que no me entra en la cabeza, pero luego también cuando ves eso, que lo que es la vida y la muerte, pues haces una reflexión y entonces para mí lo de hacer diferencias y marcar egos, pues no me entra en mi biología, no entra en mi... Muy bien, Lucía. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias. Yo siempre me despido de la misma manera. Nos vemos en el camino. Por supuesto, y espero que pronto, y muchísimas gracias por esta oportunidad y un placer conversar contigo de Asturias, que me encanta. Se te nota porque te sale hasta el acento, o sea que eso es bueno. Venga, Sí. muchas gracias por todo. Gracias.